esta reunión organizada por la Agencia Nacional del Espectro. Agradecemos a todos pues su participación y dedicarle unas horas del día para poder pues revisar algunos temas que queremos contarles en el día de hoy. Como está establecido en la agenda o digamos en la pieza que se les compartió a todos ustedes, el objetivo de esta reunión pues no es presentar ningún proyecto normativo que esté adelantando la ANE ni ningún tema de estos, sino compartir con ustedes algunos conocimientos frente al despliegue de IMT y el desarrollo de la tecnología 5G. En la Agencia Nacional del Espectro hemos tenido la oportunidad de poder en diferentes espacios compartir con algunos de ustedes, con los diferentes representantes de los proveedores de servicios de Internet, pues donde nos han expresado la importancia y la necesidad que tendría poder como ampliar ese conocimiento que ustedes tienen, pero específicamente en temas móviles. Entonces, por eso, pues citamos esta reunión en la cual vamos a abordar 6 temas diferentes, todos relacionados con el desarrollo de telecomunicaciones móviles internacionales, para que nos rinda, porque pues claramente es viernes y no queremos acá tener una jornada muy larga. Les pediríamos que vamos a abordar cada uno de los temas, nuestros 6 temas que tenemos listos para compartir con ustedes en el día de hoy. Y una vez nuestro ingeniero finalice un tema, damos espacio si alguien tiene alguna pregunta frente al tema que se acaba de revisar. Con eso no nos quedamos como en un proceso de solo presentación o solo preguntas. Esta reunión está agendada para 1 hora y media, pero pues también el objetivo no es ni correr con la temática, pues ni tampoco ampliarnos más en el tiempo, porque sabemos que no es fácil para ustedes por sus diferentes ocupaciones laborales estar acá más tiempo. Entonces, en caso de que no alcanzáramos a abordar los 6 temas que tenemos identificados para el día de hoy, podemos citar a otra reunión para poder continuar con este proceso de socialización. En un momento vamos a compartir por el chat de Teams una encuesta, es más para recoger los datos de ustedes, para conocer sus correos electrónicos, también para conocer el interés que tienen por parte de cada uno para abordar de pronto otras temáticas. Entonces, les agradezco mucho también que nos colaboren con el diligenciamiento de este formato. Qué pena, yo empecé a hablar y no me presenté. Para los que no me conocen, yo soy Diana Paola Morales Mora y soy la subdirectora de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la Agencia Nacional del Espectro. La persona que va a estar a cargo de la presentación en el día de hoy es el ingeniero César Camilo Rodríguez, quien es ingeniero del Grupo de Economía de Espectro de la Subdirección de Gestión y Planeación. Entonces, le voy a dar la palabra a César y como les digo, entonces César les informa cuando acabe cada uno de los temas para que ustedes, pues, el que esté interesado, levante la mano y yo les doy la palabra para hacer las preguntas que consideren frente al tema que revisamos. Muchísimas gracias por su asistencia y por el tiempo que le dedican a la Agencia Nacional del Espectro para poder adelantar estos procesos de socialización. César, adelante, gracias. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos los participantes de esta charla. Para nosotros es muy importante pues, contar con ustedes y con toda la participación, porque obviamente estamos construyendo país y la mejor forma de hacerlo es a través de nuestros interesados y nuestros stakeholders, en este caso los ISPs en particular. Tal como lo comentaba Diana, principalmente el día de hoy queremos hacer un poco algo diferente. No vamos a mostrar ningún proyecto normativo, no vamos a mostrar que se ha realizado al respecto sobre la regulación de espectro, pero queremos sí impartir un cierto conocimiento que hemos también venido consolidando en el tiempo y principalmente en temas de redes IMT o redes móviles, que es un concepto que de pronto pues todos conocemos, pero no tenemos mucha claridad exactamente a qué nos referimos con toda esta temática. Para ello hemos abordado pues 6 puntos fundamentales. Vamos a pasar primero por una generalidad de lo que son las redes inalámbricas. Ustedes seguramente pues ese es su día a día y es muy probable que ya conozcan muy bien esta parte. Luego pasamos a todo el tema de las redes IMT o las redes móviles,
mirando las ventajas y las desventajas que se puedan presentar respecto a estos tipos de redes, la arquitectura de este tipo de redes, que obviamente puede que no sea tan distinta a las demás arquitecturas, pero tiene algunas particularidades importantes que sí nos gustaría profundizar. Ahondaremos también en el tema de redes IMT de 5G, sabiendo que, pues como todos ustedes saben, recientemente en el país ya entró en operación por lo menos la disposición del espectro para ese tipo de redes, y la idea es que, y teniendo en cuenta que se quiere en un futuro próximo asignar redes a operadores regionales, pues sepamos un poco más de a qué nos enfrentamos con las redes 5G. Y también conocer un poco sobre el espectro radioeléctrico en el tema de redes IMT, tanto de 5G como las demás generaciones que se pueden desarrollar en este mismo. Y finalmente, y teniendo en cuenta el tiempo un poco, quisiéramos también conocer y escucharlos a ustedes en particular sobre sus necesidades y sobre sus particularidades en sus regiones para identificar un poco esas problemáticas e intentar aterrizar todos nuestros temas normativos al respecto. Como decía Diana, la idea es que en la medida que avancemos en cada punto, al final de cada punto haría un espacio pequeño para pues, escucharlos, tener sus inquietudes, sus preguntas. Aquí son temas técnicos, la gran mayoría, pero pues estamos abiertos a cualquier tipo de interrogante. Sin más preámbulo, queremos primero pues ahondar un poco en lo que tiene que ver con las redes inalámbricas de comunicaciones, y principalmente empezamos con lo que pues entendemos sobre este tipo de conceptos sobre redes. En primera instancia, pues obviamente todo lo inalámbrico implica que no hay un cable físico que implica la comunicación entre dos puntos. No obstante, hay como dos grandes vertientes principales relacionadas con las redes inalámbricas. Uno tiene que ver con las redes con frecuencias de uso libre, en donde en este caso, y tal como ustedes han venido desarrollando en los últimos 10, 15 o 20 años atrás, son redes en donde en este momento no existe un permiso específico para poder usarse otorgado por el Ministerio de TICS. Es decir, son redes que se pueden desplegar abiertamente usando el espectro que esté dispuesto, en este caso, por la normativa que la ANES pide. Y que para recordarles a todos ustedes, está reglamentada a través de la resolución 105 de la ANE de 2020, que los invitamos a consultarla porque esta es la base técnica que nos permite hacer un uso compartido y común, un poco gestionando las interferencias, porque recordemos que este tipo de red y su principal premisa es que aquí no hay ningún tipo de protección de parte del Estado. Son redes autogestionadas en donde no se puede reclamar protección ni tampoco se puede generar ningún tipo de afectación a usuarios primarios, llámese cualquier tipo de sistemas como en microondas, las mismas redes IMT, sistemas de televisión, cualquier tipo de uso primario que esté asignado, no deberán generar ningún tipo de afectaciones las redes que se desplieguen usando el espectro de uso libre, tal como se establece en la normatividad. Aquí no hay ningún tipo de trámite, o sea, son redes de libre uso, dependiendo de los intereses tanto de las empresas que lo desarrollan o como de la misma población misma que también lo despliega. Este tipo de usos, hay diferentes aplicaciones que están permitidas en la normatividad, en la resolución 105 del 2020. La principal, y creo que la que nos concentra el día de hoy, tienen que ver con los sistemas de acceso inalámbrico o los sistemas WAAS, por los signos en inglés. Esos sistemas básicamente son los que están basados en el estándar 802.11, que es el estándar del Wi-Fi, que muy bien pues desarrollamos y todos conocemos. Creo que es la tecnología como más difundida después de las redes IMT. Este tipo de soluciones de alguna manera pues están orientadas principalmente al usuario final, porque evidentemente pues todas las tecnologías actuales, los computadores, celulares, todo tipo de tecnologías, los auriculares tienen tecnologías Wi-Fi, la gran mayoría. Esto se basa, como comentábamos, en el estándar IEEE 802.11, que eso ya está totalmente reglamentado, es un estándar que tiene todas las directrices de que deben seguirse. Y la idea es que evidentemente pues usemos o se usen las frecuencias dispuestas en la normativa colombiana para desarrollar ese tipo de redes. Y evidentemente son redes que ya, pues, como comentamos, es de un uso masivo. Estamos hablando de las frecuencias de 2.4 GHz, que allí, pues, la gran mayoría de equipos, pues, se usan en este rango de frecuencias. También hablamos de la banda de 5 GHz, que esta banda, pues, es una banda que va desde 5150 hasta 5850, con algunos gaps que, pues, no se usan o que no están reglamentados.
Y recientemente en el gobierno, la ANE habilitó precisamente el uso en la banda de 6 gigas. Es un gran logro porque estamos habilitando más espectro precisamente para poder solventar necesidades puntuales de capacidades en las redes e inclusive de congestión, porque pues tal como ustedes han manifestado, las redes de 2.4 GHz y las frecuencias en 5 gigas, hay muchos sectores del país que están congestionadas porque como son redes de uso libre, entonces cualquiera las puede usar bajo las limitaciones que comentábamos, están establecidas en nuestro régimen de uso libre en la 105 del 2020 de la ANE. Y es importante aclarar eso, que hay unos límites de emisiones. El hecho de que sea libre no significa que se use bajo cualquier tipo de características técnicas. Hay unos límites máximos de pires e intensidades de campos que deben respetarse, precisamente para facilitar de alguna manera que todos tengan acceso a esas redes y no se afecten de manera significativa a los demás usuarios que están alrededor nuestro. Por eso es que es importante que nos invitamos nuevamente a que revisen estas limitaciones para que pues, todos podamos convivir sin ningún tipo de problema. Y respecto a la banda de 6 gigas, como les comentaba, que se habilitó para su uso libre, aquí es fundamental reiterar que es un uso libre, pero para indoors, es decir, para entornos dentro de edificaciones y no se permite por ahora el uso en exteriores. Entonces es clave esta parte. Por tal motivo, invitamos nuevamente a que tengan en cuenta esto y que le ofrezcan a sus usuarios este tipo de soluciones, pero internamente dentro de sus casas y viviendas. Y finalmente, estamos hablando también de otra tecnología que si bien no es muy conocida, sí brinda algunas capacidades excepcionales como son las redes de WiGig, que estamos hablando de la banda de 57 gigas a 71 gigas. Es una banda muy alta, pero que ofrece anchos de banda significativos, pero obviamente con limitaciones de cobertura. Estas 4 tipos de frecuencias pues son las que tenemos habilitadas para todo el tema de sistemas WAS. No obstante, cualquier adicional las puede consultar dentro de nuestra normativa correspondiente. Aquí está el enlace que pues, nos permite dirigirnos a esta resolución compilada que tiene toda la normativa correspondiente para el tema de uso libre. Y aquí también es importante resaltar algo que de pronto no sé si todos lo conozcan, que tiene que ver con los enlaces punto a punto de uso libre, porque también se reglamentó en este régimen el uso libre en algunas bandas de frecuencia para poder usarse en sistemas punto a punto. Entonces tenemos una banda en particular, la banda de 24 gigas, que son 200 MHz que se habilitan para poder establecer enlaces punto a punto y de esa manera poder también direccionar el tráfico que se genere en los usuarios finales. Al igual que esta banda, también tenemos la banda V, 64 gigas, en donde esta banda pues, brinda también capacidades bastante altas de transmisión de datos, pero con algunos limitantes de cobertura. Ahora bien, hablábamos de las redes de acceso inalámbrico, que son las típicas que se usan por cliente final, pero también hay otro tipo de usos, que es el uso a nivel de uso libre. Recientemente, hace alrededor de unos 5 años más o menos, un poco más, un poco menos, desde la ANE se posibilitó una tecnología o una capacidad, un uso más bien, que tiene que ver con redes basadas en espacios en blanco. Este tipo de redes, si bien no son tan conocidas como las redes de Wi-Fi, sí cobran una relevancia muy importante en la labor de ustedes como operadores regionales, porque este tipo de soluciones podría permitirles solventar algunas necesidades en la parte rural. Estamos hablando de una banda en particular que es la banda de televisión, que hoy en día se usa. Sin embargo, la banda de televisión es una banda que, si ustedes mismos lo han podido evidenciar, en algunas regiones realmente hay muchos canales libres que no se usan por los canales de televisión típicos colombianos, ni públicos ni privados. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos canales que en esas regiones no se están usando porque no están asignados directamente, la idea cuál es, la idea es que se aproveche de manera oportunista este uso para que los interesados, como los ISPs, puedan solventar necesidades de conectividad para transmisión de datos en algunas zonas del país. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en este momento está posibilitada este uso en esta banda de frecuencia, que es una banda muy llamativa, porque estamos hablando de una banda baja, la banda de UHF principalmente, y es una banda que puede dar cubrimientos de hasta 15 kilómetros de distancia, logrando pues, de esta manera solventar algunas limitaciones en la topografía. Aquí importante, y nuevamente reiterando, este tipo de usos en espacios en blanco
también se caracteriza porque no debe generar ningún tipo de interferencias ni ningún tipo de afectación al uso primario, es decir, a la televisión. Si en algún momento algún operador hace uso de espacios en blanco y se llega a afectar a un canal de televisión, el objetivo es que cese las emisiones porque pues, evidentemente estará afectando a un usuario licenciado que está pagando por un espectro que es en este caso licenciado. Y evidentemente tampoco podrá reclamar ningún tipo de protección. La ventaja es que, como comentamos, hay muchos canales disponibles en el país que están sin uso. E inclusive se pueden hacer usos sumando varios canales para poder tener un canal más ancho y de esa manera tener una tasa más grande de transmisión de datos. Eso también es importante. Y finalmente, también es importante resaltar que este tipo de soluciones es muy útil en la parte rural para generar enlaces punto a punto o punto multipunto, tal como se ve en este momento en esta gráfica. La idea es que se coloque un dispositivo maestro en algún punto que esté cerca a la red de acceso a Internet y que este punto o dispositivo maestro va a brindar conectividad a todos sus esclavos o dispositivos remotos, rurales o inclusive también urbanos que permitan conectar cualquier cantidad de elementos usando canales de televisión que estén totalmente disponibles y esto haciendo uso de una base de datos que la ANE dispone, que es una base de datos de espacios en blanco, en donde el objetivo es que el aparato automáticamente le pregunte a la base de datos de la ANE cuál es el canal está disponible conforme a los diferentes permisos que se otorgan en el país y de esa manera internamente se sepa que el aparato del maestro y los esclavos puedan saber qué canal pueden usar y automáticamente se habilita ese canal de comunicación. Si llega a cambiar el uso y por aquí soy yo motivo, este canal que estaba libre se ocupó, pues la idea es que nuevamente el dispositivo maestro le pregunte a la base de datos de la ANE para que cambie el canal y de esa manera hacer un uso dinámico y compartido de ese espectro que hoy en día pues tiene muchas bondades. Este es el tema de espacios en blanco. Los invitamos nuevamente a esta tecnología, a explorarla para solventar sus necesidades en las regiones del país. Ahora bien, hay otro tipo de soluciones también muy importante que tiene que ver con las redes de espectro licenciado. O sea, ya veíamos un poco y de manera muy general las redes de uso libre, que ustedes son expertos en el tema, pero también tenemos un panorama también muy amplio sobre redes que tienen que ver con espectros licenciados o espectro con permisos que otorga el Ministerio TIC. Aquí tenemos también un abanico de muchas posibilidades, sin embargo, el día de hoy vamos a abordar de pronto, en este caso, las redes IMT, que es lo que nos importa. Sin embargo, queremos también mencionar que están habilitadas en este momento en la regulación redes privadas de banda ancha, que son redes, en este caso, que están autorizadas en una banda de UHF entre 380 a casi 400 MHz, en donde se posibilita el uso de hasta canales de 10 MHz de espectro para poder montar allí cualquier tipo de soluciones de redes privadas. ¿Qué significa eso? Que en este caso no se puede prestar servicio a terceros. Es decir, esto más que todo está enfocado a solventar necesidades internas de las diferentes empresas que así lo dispongan. O sea, no se puede ofrecer al público este tipo de soluciones. Sin embargo, es una solución que internamente a nivel de las empresas, inclusive los mismos operadores, pueden solventar sus necesidades internas de conectividad. Y esto está reglamentado en el CENAF, tal como aquí lo comentamos. Nuevamente indicamos en la parte inferior del slide está el enlace para poder acceder a esta normatividad correspondiente. Ahora, y por otro lado, y como comentábamos, están las redes IMT. Ahora, el concepto de IMT seguramente puede ser un poco extraño para algunos porque pues normalmente uno conoce mucho el concepto de redes celulares. Ese es como que se conoce a nivel comercial. Sin embargo, las redes IMT es un concepto que se introdujo por la UIT, que es el máximo organismo de telecomunicaciones a nivel mundial, dispuesto por la ONU, así como la OMS en el tema de salud. Tenemos la UIT en el tema de TICS. La UIT dispuso este concepto, que son las telecomunicaciones móviles internacionales. Así se conocen a nivel mundial este tipo de redes de telefonía celular, que son redes que se utilizan, que son inalámbricas y que se utilizan principalmente para solventar soluciones móviles, aunque no está excluido la parte fija, es decir, ambos tipos de redes se pueden montar bajo los sistemas IMT. Y en particular soluciones móviles avanzadas de banda ancha y con aplicaciones de multimedia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la evolución que ha tenido las IMT en el mundo ha venido
llevando soluciones de altas capacidades y aplicaciones de multimedia que hoy en día pues vamos en 5G. Sin embargo, esto continúa, eso no se para acá. Seguramente en 10 años tendremos 6G y continuaremos así evolucionando. Aquí importante, y como preámbulo de lo que vamos a ver hoy, es importante mencionar que este tipo de soluciones de redes IMT está reglamentada por el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT, que como comento es el máximo organismo del mundo en el tema de TICs y que Colombia está escrito y tiene la obligación de cumplirlo. Entonces, este reglamento de radio de la OIT identifica específicamente en qué bandas de frecuencias se utilizan a nivel global o a nivel regional por todos los países para que evidentemente sea un uso coordinado, porque ustedes se imaginarían si todos los países usaran bandas de cualquier tipo para montar soluciones móviles celulares, sería un caos en las fronteras. Entonces, y aparte de eso, los costos serían mucho más elevados. Entonces, la idea es que con el objetivo de estandarizar todo este tipo de redes IMT, se dispone una serie de bandas en particular para que de esa manera las frecuencias estén globalizadas o estén también regionalizadas, porque también puede ser que además apliquen algún continente, las Américas, Europa, África, en fin. Y el 3GPP, que es la versión un poco de estandarización, coge lo que establece la UIT en este reglamento de radio y todos sus estándares y lo aterriza a un release o alguna especificación técnica en donde dispone ya puntualmente cómo es el uso que se le debe dar a este tipo de redes y cómo los operadores móviles y no móviles deberían hacer uso de este tipo de redes. ¿Y por qué hablo de no móviles? Porque la 5G habilitó este tipo de soluciones a los no móviles, a las verticales. Entonces ahí empezamos a evolucionar un poco. Finalmente, las frecuencias de bandas IMT para su uso van a requerir un permiso siempre del Ministerio TIC, que debe ser previo y expreso y otorgado por el mismo. Es decir, este tipo de redes va a requerir siempre de una licencia específica de la autoridad competente, que en este caso es el MINTIC, para poder acceder a este recurso, que típicamente se hace a través de una subasta, tal como la vimos en diciembre del año pasado, pero no es la única forma de acceder a este tipo de recursos. Lo que importa es que es una selección objetiva, en donde se reúna la pluralidad de oferentes y empecemos a analizar las diferentes propuestas que tengan. Y tiene un costo asociado, es decir, no es un espectro gratis como si ocurre en el uso libre. Entonces, y es aquí donde empezamos a tener unos beneficios respecto a las redes de uso libre. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud sobre esta generalidad de lo que acabamos de hablar? No, ninguna, por ahí creo que está bastante claro. Perfecto. Entonces, respecto a los beneficios y ventajas de las redes IMT, vale la pena aclarar. Lo primero es que este tipo de redes, tal como comentaba, y como están coordinadas por la UIT como máximo organismo mundial en el tema de TICS, son redes que manejan economías de escala. Significa esto que existe un gran ecosistema de equipos y terminales de usuario que están dispuestas y desarrolladas por fabricantes. Lo mismo en el tema de las radiobases o el equipamiento en redes que se requiere a través del usuario. Es decir, y el core mismo. Entonces, ese ecosistema permite precisamente que se reduzcan los precios comparado con tecnologías diferentes y modernas que no están estandarizadas. Entonces, esto se logra gracias a que las IMT así lo permiten. Ustedes recuerden de pronto en el pasado, hace 10, 15, 20 años atrás, un celular o un equipo móvil tenía un costo significativo respecto al promedio de lo que se equivalía. Hoy en día se pueden conseguir equipos móviles de gama baja o media a muy buenos precios, que en su momento cuando nació la tecnología IMT era casi impagable pues, por toda la base de usuarios que puede tener. Y eso se logra gracias a la economía de escala, a que evidentemente hay muchos fabricantes que están en masa fabricando, valga la redundancia, este tipo de tecnologías. Aquí algunos de ellos, sin embargo, son realmente un ecosistema mayor. Algo también importante tener en cuenta en las redes IMT es su alto desempeño en funcionalidades. Estamos hablando que las redes IMT ofrecen altas velocidades de transmisión de datos. Estamos hablando que hoy en día al usuario para 5G podemos estar teniendo una experiencia de usuario de navegación por terminal de 100 megabits por segundo, comparado con lo que hoy en día estamos logrando alrededor de unos 10 o 20 megas dependiendo de la tecnología que tengamos desplegada por cada operador móvil. Entonces, eso ha venido evolucionando. En el pasado realmente era inferior y gracias a esa evolución, hoy en día con 5G se va a empezar a gozar de velocidades muy altas a nivel de usuario, que va a habilitar nuevos servicios y nuevos casos de uso, como lo que hoy en día está muy de moda y todo lo que ustedes vieron,
las gafas de Apple, en donde pues ya podemos tener prácticamente todo a través de unas gafas con conectividad multimedia, y esto va a ser también una ventaja porque las redes IMT de 5G van a permitir una amplitud de aplicaciones para este tipo de soluciones innovadoras en el mundo. Al mismo tiempo tenemos un poco también lo que tiene que ver la latencia. La latencia para redes IMT ha venido mejorando muchísimo. Hoy en día con 5G estamos hablando de unas latencias por debajo de 10 milisegundos, inclusive a 1 milisegundo se puede llegar. ¿Para qué? Para soluciones un poco más críticas en la industria, o inclusive si en el futuro quisiéramos tener carros autónomos, este tipo de redes sería una ventaja porque pues la respuesta sería casi inmediata. Y finalmente, en redes en bandas bajas IMT, estamos hablando de que los cubrimientos son significativamente altos. Es decir, redes en donde un usuario puede tener conectividad a 10 kilómetros dependiendo pues, de la tecnología que despliegue y dependiendo pues obviamente de la funcionalidad que se desarrolle. Entonces eso sería una ventaja. Con las redes Wi-Fi es un poco complicado porque las redes Wi-Fi, como comentábamos, tienen límites de potencia, pues para permitir que todos las puedan usar a nivel compartido y común. Entonces la idea es que las redes Wi-Fi se limiten en cobertura por lo mismo. Hoy en día con una red IMT la conectividad puede ser un poco más amplia y es una ventaja pues, considerable a la hora de montar. Obviamente hay una también desventaja relacionada con la capacidad, porque entre mayor cobertura la capacidad se disminuye, es decir, el ancho de banda que puedo lograr. Sin embargo, el compromiso que se puede obtener y aplicaría mucho en la parte rural. Ahora bien, el hecho de que sea un espectro licenciado para las redes IMT va a implicar unos derechos que se le otorgan a los asignatarios que tienen que ver con precisamente garantizar la no afectación de interferencias. Es decir, un asignatario de una frecuencia IMT va a tener certeza de que ese espectro va a estar libre de afectaciones y nadie más lo va a usar. Es decir, tiene una exclusividad total en el uso de ese tipo de redes. Eso, pues, a diferencia del uso libre, en donde todos coexisten y trabajan bajo un modelo de uso común y compartido, la idea es que en ese tipo de redes, si me interfieren, yo no puedo hacer nada, me toca buscar otro canal de frecuencia. Sin embargo, el riesgo es de que llegue un punto, como ocurre hoy en día en muchas partes del país y muchas ciudades, como en las bandas de 2.4 GHz, que es imposible conectarse en estas bandas porque hay muchas redes alrededor. Y eso pues ensordece la capacidad de nuestra red interna local, en casa. Entonces, ya con una red de IMT, estamos hablando de que tiene exclusividad total para su uso y de esta manera un operador ISP puede ofrecerle al usuario final capacidades y cubrimientos mayores libre de interferencias y libre de problemas de servicio o calidad de servicio. Y esto, evidentemente, pues se logra esos derechos adquiridos que se logran para que se explote ese espectro de uso, ese espectro licenciado, qué pena, IMT. Ahora bien, es importante también reiterar que esta tecnología de redes basadas en soluciones IMT es una tecnología que ha venido evolucionando y evoluciona cada 10 años más o menos. Conocíamos en su momento las redes de 2G, en donde nada más permitíamos llamadas de voz y algo de texto, luego pasamos a 3G, en donde ya empezamos a hablar del Internet en el móvil, obviamente con unas velocidades un poco bajas, pero cuando llegó el 4G ya empezamos a hablar del multimedia, porque pues permitíamos hacer videollamadas y todas las aplicaciones que hoy se logran, las redes sociales también es que se logró con 4G. Y con 5G damos un paso más allá y las velocidades van a ser significativamente mayores, pero también se van a lograr otros casos de uso importantes como pues las redes de FWA, que van a lograr velocidades casi similares a la fibra óptica, y también una masificación de Internet de las cosas para poder tener redes sensores masivos en toda una región. Entonces, 5G llegó para montar un cambio de paradigma, no obstante, pues el 4G se soporta también en 5G, entonces es un equilibrio entre ambas redes. Y lo que importa acá es que la industria se va moviendo muy rápido y inclusive hoy en día ya se habla desde la OIT en la próxima generación de redes de 6G, que se está empezando a estructurar las especificaciones técnicas para este tipo de redes y que esperamos que en 10 años ya esté operativo. Esto también implica algo también importante tener en cuenta que tiene que ver con la conectividad rural y la conectividad urbana. ¿Por qué? Porque en este caso, dado que aquí no hay un límite de potencia como se ocurre en las redes Wi-Fi, esto me permite que en bandas bajas, como la banda 700, que es muy conocida por ustedes, me permita cubrimientos muy amplios. Y eso hace que el cubrimiento en zonas rurales me favorezca, porque obviamente yo tengo que desplegar muchas redes pequeñas
de Wi-Fi o cualquier tecnología que tenga disponible, sino que con una sola radio base puedo cubrir hasta 15 o 20 kilómetros a la redonda sin ningún tipo de problema de interferencias. Y eso pues le da su robustez y con un ancho de banda considerable para darle calidad de servicio al usuario final. Y si vamos a la parte urbana, hay redes de alto desempeño a través de bandas un poco más altas, como la banda de AWS o la banda de 1900 o la que subastó recientemente de 3500 en 5G, que da buenas prestaciones de servicio en calidad y en cobertura. Entonces, ese tipo de redes es importante tenerlas ahí en mente. Y obviamente, pues, esto se logra pues, gracias a todo lo que hemos venido hablando al respecto. Ahora, finalmente, y para hacer esta parte de la sesión de los beneficios, tenemos que hablar de los impactos a nivel económico. ¿Por qué? Porque las redes IMT siempre están generando en este momento unas utilidades significativas a todas las industrias, no únicamente a la industria, en este caso móvil, a los operadores móviles, porque realmente con el 5G ya estamos hablando de que todas las verticales que allí se desarrollan, la agricultura, la construcción, la educación, servicios públicos y todo en general, va a empezar a generarse una gran masificación y un crecimiento económico muy fuerte. Inclusive se estima, según las estadísticas que tenemos al respecto por Omdia, que para el 2035 las ventas globales en tecnologías de 5G van a alcanzar hasta los 13.000 billones de dólares en el mundo. Es decir, es una industria con un crecimiento y una proyección económica muy grande que va a traer muchos beneficios económicos a toda la industria. Obviamente nuestra tecnología no es barata, puede tener un costo pues, intermedio, pero los beneficios económicos son significativos. Y es por eso que los operadores móviles han querido empezar el trabajo en el tema de 5G, porque saben esta proyección y saben los beneficios que traerá en un corto plazo y mediano plazo. Hasta este punto número 2, ¿tienen alguna pregunta o inquietud? Bueno, no veo manos levantadas, entonces podemos continuar. Ahora bien, ya luego habiendo solventado estas ventajas que logramos con las redes IMT, empecemos a aterrizar, ya que nos encontramos casi en un contexto técnico con todos los ISPs, en un tema de arquitectura. Es decir, ¿qué se requiere para montar una red IMT? Y es una pregunta pues clave pues para empezar a trabajar con redes IMT y redes 5G si quisiéramos en mediano plazo o corto plazo. Este tipo de arquitectura no es tan diferente a cualquier tipo de arquitectura de red típica de una red de telecomunicaciones, en donde existe en la parte inferior una red de acceso, que son en este caso las radiobases o estaciones bases de telefonía móvil, que da un cubrimiento en una área determinada. Tenemos en la parte intermedia una red de transporte o de backhaul, pues que lleva el tráfico de estas radiobases hacia la central, y tenemos la red de core o la red central, en donde están todo pues ya el equipamiento de los servidores internos para poder conectarnos a internet en el caso de que estemos hablando de datos, o a la telefonía de voz en caso de que estemos hablando de voz. Entonces son tres capas muy sencillas que tiene esta arquitectura. No significa esto que pues, en cada una de ellas hay una complejidad específica, porque evidentemente así es. Y para empezar a hablar de las diferentes capas de esta arquitectura, empecemos a hablar de pronto una de las claves, y es una de las en donde el rol que jugaría un ISP es fundamental en el tema de la red de acceso o el RAN. Porque el RAN, de alguna manera, o la red de acceso, es una red, IMT es una red que se fundamenta en un concepto que son las células o las celdas, en donde en este caso la idea es que esa célula que tiene una estación base determinada tenga un cubrimiento específico limitado. Es decir, la idea no es tener una única estación que me cubra toda una ciudad, se podría eventualmente, pero el objetivo es aprovechar las eficiencias y el reuso de frecuencias y el reuso geográfico para poder potencializar las redes. ¿Qué significa esto? Que si yo divido una ciudad en diferentes células o celdas, lo que voy a lograr es que las capacidades de usuarios la voy a multiplicar, porque con una única frecuencia voy a tener una gama de frecuencias más pequeña. ¿Qué implica eso? Que si, por ejemplo, yo montara una única estación base para cubrir una ciudad de 10.000 habitantes, evidentemente esa única radio base en algún punto se va a colapsar, porque las capacidades en elementos o de capacidad de atención de usuario es limitada. Pero estamos hablando de 1.000 usuarios como máximo. Es decir, en algún punto se me satura. Pero si yo divido la ciudad en partes pequeñas y cada radio base de eso lo destino a una cantidad específica de usuarios,
eso logro una eficiencia porque de esa manera yo divido la ciudad y la cantidad de usuarios que tengo ahora no va a ser 10.000, sino va a ser una porción mucho más pequeña. Y eso hace que multiplico por un factor determinado dependiendo de cómo viva la ciudad. Y entre más pequeño sea la célula, la capacidad va a ser mayor. Pero evidentemente hay un compromiso en la inversión, porque cada radio base tiene unos costos y la idea es llevar un balance entre mis usuarios y las capacidades que yo les ofrezco a esos usuarios, en velocidades y en calidad de servicio. Y eso también se logra gracias a que existen técnicas de multiplexación o técnicas que me permiten compartir el recurso, en este caso que tenemos aquí dispuesto, para que de esa manera yo con una radio base y una frecuencia con un ancho de banda específico, como por ejemplo F1 acá, pueda darle acceso a una gama de usuarios. Entonces, si yo lo divido en tiempo y a cada usuario le define un slot de tiempo, entonces yo puedo en este caso hablar de una multiplexación tipo TDMA. Pero si yo lo divido, que en tiempo, si lo divido en frecuencia, sería FDMA. Y de tal manera que, dependiendo de cómo yo configure esta multiplexación, en esa misma manera yo voy a compartir el recurso. Y esto ha venido evolucionando. En principio eran redes TDMA en tiempo en donde yo dividía el tiempo y le dedicaba un tiempo específico para un usuario, luego cambiaba de tiempo para el siguiente y de esa manera iba cambiando a topologías como CM, en donde hay unos códigos ortogonales que me permiten, en este caso, con el mismo espectro, usado entre todos, lo divido en códigos para que ya se sepa y se identifique cada usuario con esos códigos. O inclusive en técnicas de OFDMA, en donde en este caso esas frecuencias se traslapan para que en este caso ya no sean como antes, como ocurre seguramente en algunas tecnologías analógicas, como en televisión o en radio, en donde la frecuencia 1 debe estar separada de la 2, porque si están muy cerca se interfieren. En OFDMA hay traslape de frecuencias, por tal motivo, por su ortogonalidad, se pueden usar y se puede lograr eficiencias importantes en la tecnología a nivel de compartición de los recursos. Y con eso y esa multiplexación se logra que tengamos una masificación de usuarios. Y de esa manera, pues, las IMT funcionan, porque así estamos logrando llegar a un objetivo de usuarios específicos con una multiplexación de usuarios particular que dispongamos. Ahora bien, las redes de acceso o el RAN de las redes IMT, ¿cómo están constituidos? Realmente esto es sencillo, no tiene tanta ciencia en realidad. Este tipo de red de acceso, que es la que se ubica en las regiones, en las áreas donde están los usuarios, y la idea es que estas antenas que se colocan, que son las mismas que vemos en las ciudades montadas en las torres, tienen unas antenas que son las visibles, los sectoriales, tienen unas unidades de radio RRU o RU, que son las unidades que le dan amplifican la señal, mejor dicho, para que la antena pues también tenga una ganancia significativa y pueda tener un cubrimiento adecuado. Tiene una unidad de banda base, que es donde se procesa las señales que llegan a esa estación base, y tiene una fuente de alimentación, que típicamente es alimentación de la energía eléctrica convencional, pero también puede ser alimentado por un banco de baterías con paneles solares, eólico, a diésel. Aquí realmente las alternativas son las que disponga pues, el proveedor. Y ya, eso sería todo lo que constituye, en este caso, la unidad de acceso a todo el tema para que los usuarios puedan conectarse. Obviamente hace falta el transporte, que ya ahorita lo veremos. Y aquí es importante tener en consideración que estas antenas, unidad de radio y la unidad de banda base, la BBU, que está pues en tierra, en la parte de estación, están montados o soportados en una torre, tal como ustedes también lo hacen seguramente con las redes Wi-Fi, en donde en este caso hay unos postes o hay uno de los mástiles que se colocan en la parte alta para lograr una cobertura adecuada. También puede estar ubicado en edificios, en fachadas, y la idea es que ese cubrimiento sea lo suficientemente amplio para atender a mis usuarios. Y aquí importante, y es que estas redes obviamente usan bandas licenciadas como hablábamos en principio, armonizadas a nivel mundial conforme el 3GPP que estandariza estas redes y define cómo es la operación interna de ese tipo de tecnologías. ¿Qué más tenemos? El tema de la radio, la unidad de radio, que tenemos que la red de acceso, si empezamos a ver la tipología, encontramos estaciones base tipo macroceldas, que son las estaciones que uno ve típicamente en las grandes ciudades, en donde se logran evidenciar sistemas en donde cubren una amplia zona geográfica. ¿Para qué? Para lograr, pues, obviamente, una mayor cantidad de usuarios. Evidentemente, este tipo de soluciones de macroceldas, pues hay que jugar con el balance de capacidad, porque llegará a un punto donde una radio base
teniendo en cuenta que es limitado en usuarios, se colapsa o se satura. Por tal motivo, el compromiso entre cobertura y capacidad para que de alguna manera esta celda no llegue a un punto de saturación que impida que un usuario tenga una buena conexión de internet o de llamadas de voz. También tenemos macroceldas. Bueno, aquí tenemos importante hablar de que estas macroceldas se pueden integrar lo que tiene que ver con la BBU y la RRU. Es decir, la unidad de banda base y la unidad de radio se pueden integrar en una sola. Entonces, dependiendo si es separado o integrado, pues de esa misma manera la estación base puede configurarse. Y evidentemente también va a variar un poco el cubrimiento. Y finalmente también tenemos macroceldas indoor, que es aquellas que quieran buscar un menor cubrimiento. ¿Por qué? Porque queremos centralizarlo en una zona geográfica específica, pero a nivel de un coliseo, un estadio o una región un poco más pequeña que una macrocelda tipo outdoor. Ahora bien, estos son a nivel de las grandes macroceldas que existen, y así como fue como empezó en su momento la telefonía celular de 2G, que la gran mayoría eran macroceldas porque en su momento atendíamos nada más la voz, y la voz evidentemente la exigencia de tráfico era menor. Entonces, entre más amplio el cubrimiento era mejor todavía. No obstante, se requieren soluciones o celdas mucho más pequeñas que se denominaron microceldas, que la idea es que atiendan soluciones indoor. Por ejemplo, un aeropuerto, una terminal de transporte, un centro comercial. ¿Para qué? Para lograr en este caso que en esos lugares donde hay una masificación de usuarios, un aeropuerto que pueden haber miles de usuarios en una zona muy pequeña, la idea es que este tipo de celdas sectorizadas me permitan llegar cubrimiento específicamente de usuarios. Y aquí es lo que les comentaba, que la idea de una celda es que me cubra hasta donde pueda cubrir a nivel de capacidades de usuario. Cuando ya sobrepasa mi capacidad, la idea es que yo debo reducir la celda o colocar otra celda al lado para que me solvente esos usuarios que no estoy atendiendo de manera adecuada. Y por eso es que nace el concepto de microcelda. E inclusive esto también ha evolucionado a los que son las picoceldas o las small cell, en donde en este caso estamos hablando inclusive de oficinas. Por ejemplo, hay lugares o empresas que le instalan los operadores móviles por su gran volumen de usuarios, algunas estaciones dentro de la oficina para poder solventar el tráfico interno en esa oficina. Y eso se logra a través de soluciones small cell o picoceldas, que son parecidos a un modem Wi-Fi un poquito más grande, una celda sectorial que se coloca en una pared y que ilumina una región muy pequeña, inclusive hasta 50 metros a la redonda, que realmente es pequeño, comparado con una macrocelda que puede llegar de 15 kilómetros. Ahora bien, respecto a la evolución de las estaciones base, ¿qué tenemos? Que evidentemente, así como ha venido evolucionando también las generaciones, hemos pasado 2G, 3G, 4G, y nos encontramos 5G, también ha venido evolucionando las radiobases. ¿Por qué? Porque en principio las radiobases eran tradicionales, teníamos una estructura que en la parte alta se ubicaban las antenas sectoriales y en la parte baja se ubicaban los equipos. Estamos hablando de la unidad de banda base, que es la unidad que procesa las señales, y la unidad de radio, que es la que amplifica esas señales, las convierte en RF. Como todo estaba abajo, implicaba una conexión física en cable coaxial o una guía de onda o un feeder que me permitía subir la señal ya amplificada por la unidad de radio a las antenas para que las antenas le irradiaran a través del área que se dispusiera. Y evidentemente esto tenía una implicación, uno negativo, y era las pérdidas que se pueden generar porque pues, estos son guías de onda que tienen pérdidas y que también tienen muchos costos elevados. Entonces, esa fue su gran desventaja en su momento, ese tipo de radiobases. Por eso fue que luego evolucionó a un concepto que me permitiera de alguna manera tener en la parte alta la unidad de radio. Es decir, que la RRU estuviera cerca de la antena para que de esa manera las pérdidas fueran menores respecto a la capacidad de transmisión de datos. Y al mismo tiempo los costos fueran menores. ¿Qué implicó eso? Que evidentemente entre la unidad de banda base, que es la BBU, y la RRU, debían comunicarse, en este caso a través de una interfaz que típicamente es de fibra óptica. Y esa interfaz de fibra óptica evidentemente lograba unas ganancias porque ya me evitaba el problema de cable de cobre y lo llevaba a la fibra, y con la fibra pues logro mayores eficiencias en datos y eficiencias también, digamos, en costos. Esa fue como una siguiente aproximación. Ahora bien, luego se pensó y se empezó a analizar por qué no integrar la antena sectorial que tiene, pues en este caso una radio base, con la unidad de radio o la RRU,
Es decir, integrar la antena que está acá con esta unidad de radio, para que todo fuera embebido, de tal manera que ya tuviera una antena con todas las capacidades de radio necesarias para poder hacerlo. Y así pues surgió pues ese tipo de soluciones con antena integrada. Y finalmente, y en 5G que tenemos ahora la evolución de ¿qué? De un arreglo de antenas tipo MIMO que nos permite en este caso, embebiendo la RRU y con antenas activas, poder tener capacidades aún mayores, aprovechando los sistemas MIMO y la diversidad espacial como técnica de multiplicación para poder lograr mejores eficiencias en las redes. Y de esa manera nació pues lo que conocemos como el beamforming, que ahorita lo veremos, que me va a multiplicar las capacidades de esta radio base y va a hacer que su funcionalidad sea aún mejor todavía. Ahora, esto es en cuanto a la evolución, pero ¿qué tenemos en cuanto a la tipología de radiobases? ¿Qué ocurre? Que evidentemente yo puedo empezar a jugar con cada elemento de esto. Aquí tengo la unidad de radio, tengo la unidad de banda base, y en la medida en que yo empiece a jugar con esto, tengo tres tipos generales de estaciones base. Una estación base que llamamos la RAM distribuida o el DRAM, que es tradicional, que es básicamente tener en un sitio específico, una torre o en un mástil o en un poste, pues las antenas, y en la parte baja de eso tenemos la RRU, que es la BBU, y arriba la RRU. Es decir, es una estación típica como está acá. Es decir, no cambia en nada este tipo de estación. Todo está en el sitio que se quiere conectar, en este caso. Ahora, evidentemente, pues eso implica, o sea, aquí tengo una estación, aquí tengo otra estación. Eso implica que de alguna manera yo necesito un backhaul o necesito un transporte de datos para poder llevar la señal de estación que tengo acá hacia el core. Entonces voy a tener aquí un backhaul que puede ser en fibra, que puede ser en microondas o satelital. Entonces tengo que tener un backhaul independiente por cada estación base, que me implica unos costos, evidentemente. Pero también tenemos que tengo totalmente distribuido mi red y dependiendo de lo que yo requiero, pues instalo mi radio base. Ahora, otro tipo de redes tipo RAN que salieron tiene que ver con la tipología de una RAN centralizada o la CIRRAN. La RAN centralizada es una red, es un tipo de RAN en donde, en este caso, la unidad de banda base o la BBU está más cerca, en este caso, del core. ¿Qué significa esto? Que yo concentro una cantidad de equipos como este que tengo acá abajo y los agrupo en algún lugar específico geográficamente estratégico cercano al core, de tal manera que yo, en este caso, únicamente lo que hago yo es comunicar este concentrador de BBUs o unidad de banda base, lo concentro para que nada más disponga de un backhaul ya más limitado, en donde yo nada más tengo que tener un solo backhaul para alimentar un conjunto, un universo, un conjunto de radiobases. Entonces, de esta manera yo me traigo esta unidad de banda base que estaba en el sitio, que estaba o abajo o arriba, como queramos verlo, y lo llevo a un sitio que os concentra más cerca del core y de esa manera ya me evito de alguna manera el consumo energético de ese tipo de soluciones. Y ahora bien, aquí nada más va a conservar la unidad de radio. Es decir, que el sitio nada más va a tener la antena y la unidad de radio, de tal manera que la estación base va a distribuir la señal dependiendo de cómo se conecte a este concentrador de equipos de unidad de banda base. Esto tiene sus ventajas que yo ahorita la veremos. Ahora, finalmente hay un nuevo concepto, y esto también introdujo un poco el 5G y el Open RAN, que es algo que también veremos ahorita, y es la virtualización del RAN. O sea, sabemos muy bien que la virtualización es la evolución un poco de eso que tanto queríamos, de reducción de costos y que todo centralizado. ¿Para qué? Para lograr de alguna manera que en vez de tener un equipo, como tenemos acá, un conjunto de equipos de banda base metidos en un cuarto que está aquí en algún punto, que concentra el hub de la CRAN. La idea es ahora que yo virtualizo con un único equipo grande las capacidades de datos para que yo ahora le envíe a nivel virtual a cada estación base o a cada sitio las capacidades que tenemos en datos. ¿Qué implica eso? Que con un único servidor, digamos así, en pocas palabras, yo puedo tener una cantidad determinada de radio base o de sitios distribuidos para que yo a nivel virtual configure y programe esa de VRAM para que al final, dependiendo de las capacidades de tráfico, le asigne más o menos recursos dependiendo de la necesidad de tráfico.
a nivel de la unidad de banda base, que es el que procesa las señales. Entonces, eso me da esa flexibilidad y hace que yo evolucione de este concepto distribuido, donde yo tenía por cada sitio una unidad de banda base que procesaba señales, a una unidad de banda base virtual que se distribuye en cada sitio dependiendo de las exigencias de tráfico que tengamos. Entonces, esa es como un poco la evolución que ha tenido en este momento el RAN, pasando de una unidad distribuida a una unidad virtualizada. Ahora, ¿qué ventajas encontramos entre el RAN distribuido y el RAN centralizado? Lo primero son eficiencias energéticas. Estamos logrando acá, evidentemente, lograr que si quitamos la unidad de banda base a todos los sitios y la metemos en un solo punto, pues en este caso el consumo energético va a ser menor, porque yo tengo que pensar en pagar energía por el consumo de esa BBU que estaba en cada sitio. Si yo tengo ahora es un solo sitio que lo optimizo para que la energía pues que se pague sea menor. Y se habla de que el factor está de 10, la diferencia que podemos lograr a nivel de espacio, y un 40% de energía menor se pagaría si tenemos una unidad centralizada con todas las unidades de banda base en un pool o en un hub que concentre estas unidades de banda base. Ahora, al mismo tiempo también, como les comentaba en principio, el backhaul o el transporte que me comunica todos estos sitios es único, porque ya lo que hacemos es conectar este sitio que concentra o este hub que me concentra todas las unidades de banda base para poder transmitir las señales al core de la red. Entonces ya es más económico porque no tengo que pensar en colocar un backhaul en cada sitio, sino ahora es un único backhaul que me va a agrupar una cantidad determinada de sitios que yo instale. También se logran emisiones espectrales. ¿Por qué? Porque ya todo el tema de señalización y toda la información del canal ya una más se concentra aquí en el hub. Y la idea es que eso me ahorre espectro porque ya dedico espectro es para datos, no para señalización. Por tal motivo, hay una eficiencia y una reducción en ese uso de espectro para todo el tema de esa función de señalización. Y evidentemente también la capacidad de procesamiento se va a aumentar porque pues aprovecha el paralelismo. Aquí tenemos ya todo paralelo, por tal motivo ahora es más fácil yo dedicar recursos específicos y procesar de manera más rápida y eficiente. Y como les comentaba al principio, balanceo el tráfico, porque de alguna manera yo empiezo a, de alguna manera en el CRAN, especificar cuáles recursos requiere cada estación base, cada sitio, para que de esa manera, dependiendo del tráfico, se le puedan asignar más unidades, o sea, más recursos en banda base, para que si el tráfico aumentó, la celda tenga capacidad para poder soportar ese tráfico que se tenga en su momento. Y finalmente, a nivel de costos, aquí lo es diciente. A nivel de OPEX, dice la literatura, que la reducción es del 50%, o sea, es significativo, por todo el tema, en este caso, energético de operación y mantenimiento del sitio. Inclusive el alquiler del sitio ya es menor, porque es menos espacio que se va a requerir. Y a nivel de CAPEX, pues evidentemente estamos hablando que se van a reducir los costos relacionados pues, con el equipamiento, porque ya es menos equipos en el sitio, y a nivel energético también se va a reducir. E inclusive en el aire acondicionado, en sitios calientes, donde se requiere algún tipo de aire, pues se va a reducir porque ya no tenemos un equipo más que me genere calor en ese sitio. Ahora bien, hasta aquí hemos visto un poco como las diferentes arquitecturas que se puede generar a nivel del RAN, o la unidad de acceso, toda la red de acceso de un sitio IMT. Existe un concepto que ha venido cobrando mucha fuerza en los últimos años, que tiene que ver con el Open RAN. Porque pues hasta el momento, hasta aquí, era un poco, cada fabricante hacía pues sus tecnologías con estándares obviamente establecidos, pero con interfaces cerradas. Es decir, yo no puedo combinar una tecnología como la de Huawei, combinarla con tecnologías como la de Ericsson o la de Nokia. Hasta el momento, pues hasta este momento era imposible. Por eso nació Open RAN, porque es que tenemos tres elementos importantes acá. Tenemos un poco la RRU, que es la unidad de radio que está en la parte alta de la torre, que es la que amplifica la señal. Tenemos la BBU, que es la unidad de banda base que puede estar abajo o puede estar en un hub centralizado, en donde pues está con algún propietario específico. Y tenemos el front haul, que es de alguna manera la conexión física que se conecta estos dos elementos, que puede ser una fibra óptica típicamente. Entonces, ¿qué ocurría? Que si yo compraba una RRU de un fabricante específico, normalmente lo que ocurría es que el fabricante lo cerraba para que la BBU debería ser del mismo fabricante, porque la comunicación era cerrada. Es decir, el estándar que me comunica o que me establece este front haul
la comunicación entre la RRU y la BBU era cerrado. Y es un estándar que se denomina el CEPRE, en donde si bien es un estándar que pues todos lo usan, cada operador lo disponía a su manera para poder de alguna manera pues tener cerrado el negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hardware que es propietario, lo mismo que este hardware que es propietario, hacía que toda la radiobase o todo el sitio como tal fuera de un solo fabricante. Entonces, ¿cuál es la idea del Open RAN? La idea del Open RAN es que se creen redes abiertas, redes basadas en la interoperabilidad y estandarización de las redes, de todo el elemento de la RAM, para que de alguna manera yo pueda tener equipos de un fabricante en la RRU y equipos de otro fabricante diferente en la BBU. Y de esa manera, como tengo una interfaz interoperable y abierta, la comunicación que está acá, en este front hall o en esta fibra que aquí surge, sea una interfaz abierta y se pueda dar sin ningún problema. Y que evidentemente el hardware que yo configuro acá sea un hardware reconfigurable o expandible. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que ocurría era que si yo crecía en cantidad de usuarios, me tocaba colocar más elementos de hardware o tarjetería, tanto en la BBU como en el RRU para ampliar la capacidad de la celda. Pero ¿qué limitante tenía eso? Que me tocaba ir al sitio, me tocaba comprar todo y pues ampliarlo. Ahora con Open RAN, la idea es que este hardware, por lo menos en la unidad de radio, sea un hardware reconfigurable o reprogramable, basado en el concepto de software defined radio, que es un concepto que lo que permite es lograr que la tecnología yo la pueda configurar a nivel de programación del hardware. Es decir, con un hardware reprogramable y con un firmware que yo envío desde una unidad remota, puedo cambiar, ampliar la cantidad de recursos que yo asigno a una estación base, porque aquí pues yo lo reconfiguro remotamente, cosa que no ocurría con el tema de una estación tradicional. Me tocaba ir al sitio y cambiar la tarjetería correspondiente para que se amplíe ese hardware. Y lo mismo en la BBU, yo lo desagrego a nivel de software y de hardware para que de esa manera sea más interoperable y flexible. Entonces, este tipo de ecosistemas abiertos me permite básicamente esta flexibilidad en el despliegue y una reducción de costos que podría ser en un futuro significativo a nivel de CAPEX y de OPEX. Y también promueve lo que hoy que veíamos, esa virtualización. Y podríamos hablar de un Open vRAN, es decir, una virtualización con estándares abiertos de operación. ¿Para qué? Para que de alguna manera yo pueda virtualizar y tener este conjunto de DBU en un core o en un hub, y de esa manera con tecnologías de Open RAN virtualizo y tengo una arquitectura más flexible y que pueda crecer en el tiempo. Por eso nació de alguna manera lo que es el ORAN o el ORAN Alliance, que es la comunidad mundial de operadores que incentiva esta iniciativa. ¿Para qué? Para poder buscar que muchos fabricantes se unan a esta iniciativa, para que de alguna manera exista este ecosistema abierto e interoperable y que de alguna manera sean redes más flexibles y operativas. Y a manera también de ejemplo, les comento que Estados Unidos es el líder en el tema. Ellos están impulsando mucho el tema de las tecnologías de Open RAN, porque la idea es que a futuro esto me permita la flexibilidad de las redes y me permite una evolución más flexible para beneficio del usuario, y que el operador invierta pues una arquitectura que sea modular y que crezca en el tiempo. Ahora, también tenemos que aquí resaltar algo importante en el tema del RAN, y es el concepto de la compartición de las redes. Y o sea, hasta aquí veíamos que cada operador, cada ISP o cada actor importante podría de alguna manera configurar sus equipamientos, sus sitios y despegar las redes, ya sea una red Open RAN, ya sea una red distribuida, centralizada o virtualizada. Pero cada quien obviamente despliega su tecnología. Hasta aquí pues no hay nada extraño, ese tipo de cosas. Sin embargo, hay un concepto, hay una arquitectura que me permite la compartición de ese RAN que yo estoy configurando y que estoy desplegando en mi red. El RAN sharing o el RAN sharing o compartir la red, lo que me va a permitir es empezar a evolucionar para unir sinergias entre aliados y de tal manera que me permita optimizar costos. ¿Qué implica eso? Y tal como veíamos en una estructura típica, un sitio típico de IMT, normalmente hablábamos de las antenas que están en la parte alta, hablábamos de la unidad de radio, o la RRU, que está en la parte aquí intermedia, y en la parte baja de la torre estaba normalmente la BBU o la unidad de banda base, o estaba en un hub, dependiendo de qué tipo de tipología de RAN tenía.
Y también tenía aquí el backhaul o la microondas o la fibra óptica. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí tengo todos los elementos de esa red. Cuando yo cojo y nada más comparto la infraestructura a nivel pasivo, pues listo, eso es una compartición pasiva, ahí no hay nada raro, eso se hace inclusive hoy en día en los operadores móviles, en donde hay una empresa que le puede inclusive alquilar el sitio, la torre, y él monta pues sus equipos. O inclusive un ISP podría también alquilarle, en este caso, alguna empresa torrera, como American Tower, Centennial o todas que hay en este momento en el mercado, esa torre, y monte su equipo. Si yo comparto aquí, nada más la torre, y hasta ahí pues no hay nada raro. Sin embargo, si yo Hola, quisiera ¿cómo vamos? Buenas tardes. fusionar, Pero la firma escritura no, porque si es caso de cambiarla, la programamos. señor, qué pena. Bueno, sigamos aquí entonces. ¿Qué tenemos? Que si yo quisiera llegar a una optimización en recursos económicos, podría empezar a pensar en que yo pueda compartir también la antena, la unidad de banda base y la unidad de radio. ¿Para qué? E inclusive hasta la red de transporte, el backhaul. Si yo comparto, en este caso, la antena, la unidad de banda base que está aquí y la unidad de radio y el backhaul, automáticamente estoy hablando de una topología de RAN sharing tipo Moran que me va a permitir básicamente ahorrar costos porque le digo a otro operador que me comparte esos recursos para yo montar mi portadora acá en la antena. Es decir, en este caso yo compartiría todo el hardware activo excepto el espectro. Pero si quisiéramos ahora hablar de una comparación mayor, yo podría, si así nos permite la regulación, compartir, aparte de los elementos del RAN de todos los sitios de la radio base, también compartir el espectro. Es decir, si yo tengo un espectro asignado a nivel de IMT, a nivel regional, podría decirle a otro operador, compartámoslo y podamos tener una arquitectura MOC-N. Y también se logran eficiencias. Y ya miremos cuáles son esas. E inclusive podría pensarse en lograr compartir todos los recursos de la red, desde el espectro hasta el core mismo de la red. Que evidentemente, entre más comparta yo los recursos con otro operador, la eficiencia que lograría va a ser mayor. Porque es que ya no va a tener que instalar aquí al lado otra torre, otra antena, otra unidad de banda base, otra unidad de radio y otra microondas, sino ya con la misma antena, con la misma unidad de banda base, unidad de radio, todos compartidos, reduzco hasta la mitad el capes y lopes que yo tengo acá. Y ya lo veremos. Entonces, en el tema del Morán que les comentaba acá, que es todo menos el espectro, ¿qué ocurre? Que la idea de la arquitectura Morán es compartir precisamente las antenas, la unidad de banda base, la unidad de radio y el backhaul, pero sin compartir el espectro. Es decir, si aquí tengo un operador A que tiene un espectro amarillo de 10 megas y tengo un operador B que tiene un espectro verde de 10 megas, al final de haber compartido bajo arquitectura Moran, la idea es que cada operador monte su portadora. Aquí monto mi portadora del operador A amarillo y aquí monto mi portadora del operador B amarillo, que tengo asignada ya por parte del regulador, del MINTIC, a nivel regional. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el espectro va a ser dedicado, no se comparte las frecuencias. Y tiene sus ventajas, evidentemente, esto. Pero si queremos ir más allá y queremos empezar a lograr más eficiencias y economías, la idea, pues, la idea es que yo también pueda permitir que, aparte de la unidad de banda base, de la antena y la unidad de radio y la microonda, también comparta el espectro. Es decir, de tal manera que tenga una única portadora compartida entre varios e inclusive entre 2 o 3 o más usuarios diferentes. Porque aquí el límite no lo define o sea, que sea pareja. Lo que importa aquí es la capacidad que tenga la red base de compartir. Podríamos hablar hasta 6 operadores en una misma estación base de IMT compartiendo todo hasta el espectro. Y por ejemplo acá tenemos un ejemplo, que el operador amarillo que tiene 20 megas, el operador azul que tiene 10 megas y el operador rojo que tiene 10 megas, comparten una porción de espectro. Es decir, el amarillo compartió 5, el azul compartió sus 10 totales y el rojo compartió solo 5. Y entre todos formaron una gran portadora grande para poder montar de esa manera un cubrimiento total de esa área por cada operador por separado. Eso me logra obviamente unas eficiencias mayores porque automáticamente ya el sistema está totalmente integrado y se van a lograr que el equipo, solamente el equipo móvil o el CPM fijo, pueda solo seleccionar automáticamente qué operador es, si el rojo, el amarillo o el azul. E inclusive, en caso de que el operador, por ejemplo, el rojo, tenga una capacidad de tráfico mayor,
se pueda dinámicamente dar más recursos a ese operador rojo para que se solvente su necesidad de tráfico. Y lo mismo si fuese el azul o el amarillo. La idea es que esto sea dinámico en el tiempo y dependiendo de la necesidad de tráfico, asimismo los recursos se comparten entre todos los operadores. Como les comentaba, esto puede ser 3, 4, 5, 6, dependiendo la tecnología que se despliegue en el sitio. Y finalmente, si habláramos de una arquitectura tipo GWCN, donde comporta también el core, la idea es que el core network también se comparta, es decir, algunos elementos de core. En este caso estamos hablando de la entidad de la movilidad de esa arquitectura. ¿Para qué? Para que evidentemente en core yo también optimice recursos y no invierta en dos cores por separado, el A y el B, que me implica más costos. Y de alguna manera, compartiendo el core, reduzco más esas optimizaciones. Y aquí tenemos un poco esta gráfica que nos da ese ahorro. Es decir, el beneficio directo de un RAN sharing, y esto es una limitación que ustedes lo tengan en cuenta a sus futuros proyectos de redes IMT, es que con el RAN sharing y logrando esas sinergias entre los operadores regionales que están en este momento desplegados en el país, puedan lograr hasta un 60% en el CAPEX y en el OPEX, para que de esa manera no estemos hablando de una duplicidad de redes, sino de una única red en una región específica, para que de esa manera, a través de una tecnología MOC-N o tecnología que comparten el core, se puedan lograr estas eficiencias, para que al final se puedan pues facilitar los modelos de negocio y de esta manera ese ahorro le permita viabilizar el modelo en una región en particular, ya sea en la parte rural o en la parte urbana. Y eso está soportado en la misma OIT. O sea, la OIT, que es el organismo, como les comentaba, que regula todo el tema de TIC en el mundo, en una recomendación habla de esto y dice de los posibles ahorros que se pueden lograr si yo hago un RAN sharing o una compartición de mi RAN a nivel de diferentes tecnologías, ya sea como RAN, MOC-N o de Core. Entonces, eso logra pues una gran eficiencia en este tipo de soluciones. Entonces, los invito también a que lean un poco este tipo de ahorros para que pues se motive un poco el tema de redes IMT. Y respecto al tema de las antenas, aquí también es importante mencionar que las antenas que se manejan en tecnologías IMT son arreglos de antenas tipo dipolo. Es decir, que esas antenas que vemos en las torres grandes son un conjunto múltiple de dipolos que se configuran a través de un arreglo para formar una antena con una ganancia considerable, adecuada, y que inclusive pueden operar en múltiples bandas de frecuencia, en la banda de 850, de 1900, en la banda de AWS, dependiendo de la antena que se configure o se adquiera como tal. E inclusive las antenas hoy en día dan capacidades, como hablábamos en principio, de soluciones tipo MIMO, que permitan pues lograr algunas eficiencias aprovechando un poco el dominio espacial para que pues logramos precisamente mayores tasas de datos en ese tipo de redes, que ya lo veremos en el tema de 5G. O sea, 5G aprovecha toda la tecnología MIMO y el beamforming para poder lograr multiplicar por varias veces la capacidad de la celda. Y ahora, con relación al transporte, ¿qué tenemos? Hasta aquí veíamos todo lo que es el RAM, o sea, todo lo que es el sitio mismo que no estaba configurado pues, en algún punto específico de la parte rural o urbana. Pero hace falta algo importante y es el transporte. Porque el transporte evidentemente recoge todo ese tráfico de cada sitio que está distribuido en una red que yo dispongo a nivel celular o a nivel de células que yo establezco para que tenga una cobertura mayor, y ese transporte debo llevarlo al core. Entonces, ese direccionamiento del tráfico hacia el core es lo que se conoce como transporte, que ustedes también conocen muy bien. Y ese transporte se puede dar a nivel de microondas, a nivel de fibra, a nivel de core o satelital. Y evidentemente, dependiendo de lo que yo selecciono, pues de unos costos asociados. Y aquí también es importante mencionar que está la red de backhaul, que es la que está, pues, lo que sale después de la radio base en el sitio, y lo que veíamos acá, en donde después de la antena de la antena RF, tenemos aquí una microonda, y esta microonda es el backhaul, de aquí para adelante. Entonces, ¿qué tenemos con el transporte? Que puede ser el backhaul, o el que está ahí cerca del sitio, o puede ser de backbone, en donde el backbone es el que conecta los diferentes elementos del core. Es decir, yo puedo tener diferentes centrales ubicadas en varios municipios, Cali, Medellín, o en un departamento, Cali, Jamundí y cualquier otra ciudad, e interconecto a través de típicamente fibra, digamos, esos elementos de red, en lo que se conoce como el backbone, o en la parte pues ya un poco gruesa del transporte de datos. Aquí es importante comentar
que el transporte de alguna manera pues se ha venido masificando, y hoy en día estamos hablando de que principalmente el transporte se da a nivel de microondas, por lo menos en las redes típicas celulares móviles que existen a nivel mundial. Y se espera que pues, esta cifra pues, se siga manteniendo a nivel de microondas, porque es una solución un poco más económica a todo el tema del transporte. No obstante, la fibra óptica tiene mucha fuerza, y tal como ustedes han desplegado fibra en las regiones, eso también está ocurriendo pues, a nivel mundial. Entonces la fibra también es clave pues, en todo el tema del transporte. Aquí tenemos un poco las diferentes comparaciones que podemos ver a nivel de transporte. Si hablamos de enlaces microondas o enlaces fijos punto a puntos inalámbricos, como las microondas en cada banda, enlaces como la banda E, que es una banda muy alta, sistemas como la fibra óptica, el cobre o satelital, lo que estamos viendo es que cada uno tiene sus ventajas. Si lo vemos desde el punto de vista respecto a la capacidad de ancho de banda que dispone, pues evidentemente las microondas tienen un ancho de banda un poco más limitado, o sea, es decir, que depende del espectro que esté disponible. No obstante, a nivel de espectro tenemos la banda E, que es una banda que ofrece 250 MHz de espectro en un canal dedicado. Entonces ahí podemos lograr hasta 2 GB por segundo de capacidad de transporte para todo el tema de backhaul, o inclusive la banda V, que es una banda no licenciada, que es que le comentaba en principio, que es una banda que está libre para poder usarse con ciertas limitantes en el tema de, pues obviamente, de distancia. No obstante, tenemos que la fibra, evidentemente, a nivel de capacidades, pues tiene mayores capacidades que los enlaces en microondas o de banda E, y que respecto a tecnologías como satelital o el cobre mismo. Aunque hay que resaltar que en este momento satelital ha venido creciendo bastante, y en este momento hay redes satelitales que ofrecen capacidades considerables de banda ancha. Entonces, esto también ha venido cambiando. Si lo hablamos de despliegue, pues evidentemente a nivel de despliegue, las redes de espectro basadas en espectro son despliegues más rápidos, de semanas inclusive, o inclusive hasta de días, si hablamos de banda E. Pero si lo hablamos de fibra óptica, pues es un despliegue un poco mayor, porque requiere pues todo el tendido de fibra óptica en una región específica. Y a nivel de, bueno, esto de costos, qué pena, a nivel de costos es un poco significativamente alto. Entonces la fibra óptica es costosa de alguna manera, pero a nivel de satelital es mucho más costoso, aunque como les comento, también ha venido bajando un poco. Si lo hablamos a nivel de rangos de operación, pues evidentemente cuando hablamos de microondas, pues las microondas típicas en banda de 6, 7, 8 gigas alcanzan 30 kilómetros de distancia, por ejemplo. Pero si hablamos de la banda E ofrece hasta 3 kilómetros de distancia, que es un poco corto. Es decir, la banda E es muy utilizada, pero en la parte urbana. No obstante, la fibra óptica pues tiene mayor alcance, porque pues la fibra óptica es de su naturaleza. Sin embargo, a nivel de satelital, estamos hablando de un alcance, un rango casi ilimitado, porque pues satelital es tanto el cubrimiento que me dé la huella de operador correspondiente. Y ya a nivel de licenciamiento, pues obviamente las microondas tienen licenciamiento, hay que tener un permiso de espectro, excepto la banda V, como les comentaba. A nivel de fibra óptica, pues no se requiere licenciamiento de espectro, sí se requiere de pronto de infraestructura pues, pasiva, pero no de espectro. Y a nivel satelital y de cobre, pues en este caso, bueno, aquí hay un error, aquí sí necesitamos licenciamiento en Colombia, esto es tomado de GSMA, de pronto en otros países no lo tienen en cuenta, pero a nivel de Colombia sí hay licenciamiento de espectro, que ya lo veremos. Aquí un poco las capacidades de las microondas. ¿Y por qué lo comentamos? Porque pues sabemos muy bien que normalmente los ISPs, cuando no pueden despegar fibra óptica en las regiones apartadas como la parte rural o en algunos municipios muy pequeños, usan enlaces VNL o de banda no licenciada, usando pues, las redes de Wi-Fi en 2.5, 2.4 o la banda de 5 GB para montar el transporte de backhaul de esos enlaces, con la restricción que ya sabemos respecto al uso de las frecuencias de uso libre, que son licencias, son frecuencias que no se van a proteger. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta solución es como una alternativa que los invitamos a examinar, porque si bien en el pasado las redes de microondas eran costosas y tenían sus limitantes, hoy en día esto ha venido evolucionando y ya el régimen ha venido cambiando. Entonces, ¿y qué tenemos? Que a nivel técnico podemos lograr capacidades o podemos lograr capacidades en temas de uso de espectro en bandas bajas que van a permitir longitudes muy altas. Es decir, yo puedo alcanzar longitudes de kilómetros, centenas de kilómetros, si hablamos de frecuencias muy bajas.
Inclusive en Colombia existieron en algún momento enlaces muy largos de distancia. Hoy en día, típicamente en la banda de 7 o 8 gigas, podemos hablar de 30 kilómetros de distancia. O sea, es decir, es como conectar Barichara con Bucaramanga. O sea, esta distancia me podría dar un enlace en 7 gigas, porque así lo permitiría este enlace. Y obviamente, dependiendo de cuánto ancho de banda se asigne, así también va a ser su capacidad. Entonces, podemos hablar aquí de 500 megabits por segundo, dependiendo de lo que se vaya a asignar. Y si hablamos de bandas mucho más altas como la banda V y la banda E, como les comentaba, esa es la ventaja que tienen, que son enlaces que me van a permitir un tropo muy significativo porque estamos hablando de un canal muy ancho, 250 MHz de ancho de espectro, y que me permite lograr hasta de 2, 3, 4 gigabits por segundo, dependiendo de cuánto espectro yo configure. Entonces, esto es significativo porque le da capacidad de transporte a mis redes. Obviamente, si lo hablamos desde un enlace usando tecnologías de Wi-Fi en 5 GB, el problema es que con 5 GB o 2.4 GB, las capacidades de transporte son limitadas porque, pues, evidentemente es un canal compartido. Y obviamente la distancia, pues, también es un poco limitada porque, pues, si lo aumento en distancia, disminuyo modulación y evidentemente disminuyo tráfico. Entonces, es un balance que pone en desventaja un poco el uso de redes en transporte de uso libre. Por eso la invitación a que examinen este tipo de tecnologías a nivel de microondas al respecto. ¿Y por qué? Esta parte de pronto no la miremos. ¿Y por qué, digamos, el tema de espectro es clave? Porque aparte del transporte de microondas, también podrían solventarse soluciones de backhaul satelital. Es decir, sabemos que no en todas partes se puede montar una microonda o inclusive un enlace en bandas de uso libre, y esas regiones apartadas del país que están muy remotas pueden usarse inclusive soluciones satelitales de backhaul en zonas apartadas. ¿Y por qué lo comentamos? Porque es que estas soluciones han venido evolucionando en el tiempo. Hace 10 años eran muy costosas. Hoy en día eso ha cambiado porque hay un despliegue masivo en este momento de redes de baja, de órbita baja. E inclusive esos satélites de alta capacidad como los HTS, que de alguna manera me ofrecen un tropo significativo, y dependiendo del carrier que escojan, pues también pues así mismo serán los costos a pagar. Obviamente son costos que pueden ser altos comparados pues, con una microondas, pero ya son más asequibles a un operador o a un ISP. Entonces, y respecto al tema de los retardos, evidentemente eso se ha venido solventando porque gracias al despliegue de redes de órbita baja, como la que está desplegando en este momento SpaceX, o la que desplegó también OneWeb, que es un operador satelital inglés, o la que va a desplegar Kuiper Amazon con su red también de constelación. Eso se ha venido mejorando porque de alguna manera ahora, hoy en día, tenemos latencias muy bajas, es decir, de 50 milisegundos, que es ya inferior a lo que antes ocurría. No sé si ustedes recuerdan un poco lo que ocurre hoy en día o que ocurría algunos años atrás en Leticia, que cuando uno llamaba, uno escuchaba como el eco o el retorno de la misma voz y era complicado pues, hablar porque pues, ese retardo era muy alto. Hoy en día eso ya evolucionó y ya se puede tener un backhaul de banda ancha en ese tipo de regiones del país. Y aquí también un poco la invitación de que si combinamos redes localizadas de IMT con transporte satelital, podríamos o sea, lograr mejorar esas redes de Wi-Fi que se puedan desplegar en algunas ruralidades o esos puntos Wi-Fi que en algún momento se han desplegado, que inclusive el mismo gobierno ha impulsado. ¿Para qué? Para tener un mayor cubrimiento, tener todas las ventajas de las redes IMT y también las ventajas que me ofrece el transporte satelital. Y de esa manera los proyectos sean más viables y se puedan masificar pues, en todas las regiones que queramos a nivel de centros poblados rurales del país. E inclusive hasta el mismo core se podría tener en el extranjero o también aquí en Colombia, depende cómo sea la puesta en marcha de los operadores. Y esto también facilita un poco el despliegue, porque ya no vamos a tener que montar una red de transporte como la fibra o la microondas, sino ya lo vamos a hacer a nivel de satelital. Entonces, eso me va a optimizar un poco ese tipo de arquitecturas. A nivel de permisos, aquí lo que les puedo resumir es, existe un licenciamiento, esto también ha venido cambiando, hoy en día ya hay un proceso que es ágil, un proceso que ya es más expedito, en donde un permiso se puede obtener en 1 o 2 meses, dependiendo pues, de lo que se esté pidiendo a nivel de microondas o nivel satelital. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ya hay herramientas dispuestas por la misma ANE para poder facilitar ese análisis de viabilidades.
Entonces, hay una herramienta que se llama el visor de espectro, que nos permite, aquí está el enlace, que nos permite, inclusive desde antes de pedir el enlace, poder saber si es viable o no un enlace microondas dispuesto a una ciudad o una parte rural. Y es a partir de simulaciones. Y es en línea y es gratis para todos ustedes que lo requieran. Para inclusive puedan visualizar cómo está distribuida las redes de microondas en el país. Hoy en día lo pueden ver. Aquí un ejemplo en las Casillas, de cómo atraviesan los diferentes microondas la ciudad de Casillas. Lo mismo ocurre también con las satelitales, o sea, cómo está desplegado en el país ese tema satelital. Y a nivel de costos, como les comentaba, eso ha cambiado muchísimo. Y de pronto, teniendo en cuenta que tenemos un espacio limitado, quiero comentarles y también darles el mensaje de que los costos se han reducido significativamente e inclusive hay incentivos en el tema rural y en el tema de departamentos alejados como La Guajira, el Chocó, la Amazonía, en donde hoy en día el enlace microondas que se pueda pagar va a depender de la ubicación. Si yo tengo un enlace rural, voy a pagar un 15% más o menos que si fuese en la ciudad. Si tengo un enlace que se ubica en un departamento como los que están priorizados, como La Guajira y Chocó, hasta casi el 90% de descuento voy a lograr. Es decir, además pago el 10% por ese enlace de microondas. Y aún más, si instalo un enlace nuevo, el costo me va a significar nada más la mitad de lo que obtenga de esta fórmula. ¿Por qué? Porque es nuevo el enlace. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y una gran apuesta para que la red de transporte basadas en microondas a través de un espectro licenciado de mayor capacidad y mayores beneficios se pueda masificar y que un operador, ya sea móvil o no móvil, como ustedes los ISP, puedan de alguna manera también desplegar redes de transporte basadas en microondas para poder tener esos beneficios como tal. E inclusive, con la reciente expedición del régimen satelital, también se modernizó en 2022 este régimen. ¿Para qué? Para poder masificar soluciones satelitales como las que demostré ahorita. Y de tal manera que el transporte a través de remotas y estaciones remotas ubicadas en todo el país sea más fácil de sacar y sea más económica. Aquí está la fórmula que se define para eso mismo. Y con un único permiso y una única vez expedido, usted puede densificar todo el país, ya sea desplegar 100 estaciones base con un backhaul satelital, 1000, 1.000.000, las que ustedes quieran, con un único permiso y un único pago al año, nada más. Aquí más o menos los ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos? Un enlace en 7 GB, que como les comentaba es un enlace de largo alcance. En la parte urbana podría costar 20 millones de pesos, por ejemplo, con 28 megas, que es un valor significativo. Pero si ese mismo enlace lo pido en la parte rural, me cuesta 20 millones. Pero si lo pido en La Guajira, en Chocó, en Guainía, en Baupés, Bichada, Cauca, Guaviare, Caquetá, Sucre, Córdoba, Putumayo, o Leticia, no importa que sea urbano o rural, o sea, puede ser en la capital, en este caso en Leticia, o puede ser en Riohacha, el enlace solo me va a costar 2 millones de pesos por el año. ¿Para qué? Para cubrir toda una troncal principal que ustedes dispongan en su red. E inclusive, si lo hacen a nivel de redes de banda E, estamos hablando de costos que podrían llegar en esos departamentos como La Guajira hasta costar 700.000 pesos. Es decir, un enlace con un ancho de banda gigantesco, por lo menos a nivel comparativamente hablando, de 2 GB por segundo, 3 GB por segundo, estarían pagando prácticamente 800.000 pesos de un enlace de transporte en la parte urbana o inclusive en la parte rural, si habláramos de sectores que estuvieran cerca de la parte del casco urbano. Entonces, es un poco la invitación a que revisen este tipo de soluciones porque realmente se ha hecho un esfuerzo para que esto se pueda masificar. Y en el tema de la satelital, el bajo satelital, también se ha hecho un esfuerzo. Como les comentaba, con un permiso que llamamos permiso grupal de baja potencia, en donde son estaciones de tipo las que se despliegan por todos los operadores a nivel remoto, ustedes puedan con un único permiso expedido desplegar cualquier cantidad de estaciones, pagando un único valor. Es decir, con ese único valor que se paga, ustedes pueden desplegar, como les comentaba, 10, 100, 10.000, 20.000, no importa la cantidad, van a pagar lo mismo y van a tener un único permiso por ese permiso grupal que ustedes pidieron. Porque ese básicamente es la flexibilidad que estamos ofreciendo, que se pueda masificar ese backhaul, esas regiones apartadas del país que hoy en día ustedes están cubriendo de alguna forma. Y esa invitación un poco. Entonces quería cerrar un poco allí el tema. No sé si tengan preguntas, inquietudes sobre esta parte de la arquitectura de las redes de IMT. Abrimos el espacio para esas inquietudes. Discúlpame, César.
Teniendo en cuenta que en este momento, pues ya llevamos 1 hora y 40 minutos, vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a citar a una siguiente jornada, como les había indicado al principio, para continuar con los otros temas, más pues respetando el tiempo de todos, porque sabemos que todos tienen actividades diferentes que tienen que adelantar. Entonces voy a darle la palabra al señor Luis Redondo y los que quieran intervenir o que vayan a preguntar algo, por favor, que tenga que ver con el contenido de la presentación que hemos realizado, por favor levanten la mano, con eso les vamos dando la palabra. Muchísimas gracias. Señor Luis, por favor. Muy buenas tardes. Yo quiero primero felicitar a la ANE y básicamente a la ingeniera Diana Morales y al ingeniero César, que nos han dado además una excelente presentación. Creo que hacía falta esto para que la gente entienda, para que todos entendamos cómo se come realmente, cómo se logra aplicar este proceso que es muy importante para poder lograr cerrar la brecha digital. Yo creo que nosotros, básicamente, yo he escuchado con mucha atención la presentación, conozco básicamente el tema, y hay una inquietud muy rápida, que es que una de las cosas que se debe implementar en el país para poder lograr esas coberturas grandes es, primero, utilizar bandas bajas, que es una cosa que hemos venido expresando a lo largo de distintos eventos, que son, por ejemplo, la banda de 900 MHz, sobre la cual recientemente se hizo una serie de encuestas y de inquietudes. Y dos, que hay unas tecnologías para eso que hacen que aún sea más fácil la cobertura y los anchos de banda de la tecnología FWA, que es Pfizer Wireless Access, que permite que con unidades fijas, no con unidades móviles, se tenga anchos de banda mucho más generosos a distancias mucho más grandes. Eso pues obviamente cambia las condiciones de la arquitectura de esta tecnología, porque habría que mirar donde ya incluso como lo que se va a proveer es exclusivamente Internet, los temas de roaming y todos estos temas que obviamente generan costos que no existirían, y los mismos temas de cómo manejar el core y cómo manejar las otras aplicaciones y los otros esquemas de enrutamiento en una red mucho más amplia, pues desaparecerían. Con esto nos permitiría llegar con soluciones puntuales a esos lugares donde el ingeniero César, no hay presencia de servicio, no hay infraestructura. Es eso. Sí, digamos ahí, Luis, es válido lo que comentas. La idea es más adelante comentar o intentar explicar cómo esas redes FWA pueden servir para intentar dar conectividad a esas zonas apartadas, inclusive rurales del país. Y evidentemente, pues soportado en tecnologías IMT para que de esa manera se aprovechen las bondades que tienen pues, las tecnologías IMT. Realmente, y pues parte del tema que nos acaba de abordar el señor Luis, pues es lo que continuaríamos en nuestra próxima jornada. No veo ninguna otra mano levantada. Los invito a que por favor nos dejen sus datos en el enlace que está compartido en el chat para poderlos contactar. Para poder, la agendaremos, o sea, la próxima reunión la agendamos para la próxima semana. Claramente también estaríamos 1 hora y media. Hace falta poco, o sea, ya vamos a entrar a hablar el tema del 5G, el tema de espectro móvil y, bueno, otras condiciones adicionales que no creo que nos vaya a tomar más de 1 hora. Pero pues lo que no quiero es alargar más el tema. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Las personas que nos han preguntado por el chat que si vamos a compartir la grabación y la presentación, sí, por eso es muy importante que nos dejen sus datos en el formulario que les compartimos para poderles remitir la presentación y la grabación de la presentación realizada por César. Y adicionalmente, en ese form, pues hay unas preguntas adicionales sobre algunas temáticas que de pronto ustedes están interesados, que desde la Agencia Nacional del Espectro ampliemos. Para nosotros es muy importante poder conocer esas necesidades y también poder organizar otro tipo de charlas, pues con contenido que ustedes quieran conocer. Entonces les agradezco la participación, de verdad, es
viernes en la tarde y contamos con una nutrida participación y pues gracias también por mantenerse conectados. Yo sé que no es una hora fácil. Los vamos a citar, como les digo, para la próxima semana, también en una jornada de 2 de la tarde, que yo creo que es mucho más fácil como para todos conectarse. Mil gracias a todos por la asistencia, mil gracias a las personas que nos colaboraron a difundir la pieza para que participaran acá en esta socialización. Y gracias, César, también por la Tiene la mano presentación. No sé levantada. si tienes algo que decir. No, solamente comentar que tiene la mano levantada, Luis, no sé si se quedó levantada. Sí, No perdóname, sé se si me es quedó otro. levantada. No, se me quedó, no, nada que ver. Okay. Avancemos y de Listo. verdad les agradezco y los felicito. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presentación, por su participación. César, muchas gracias por la participación y pues los invitamos entonces a nuestra próxima jornada. Les haremos llegar la citación. Mil gracias a todos y que tengan buena tarde y feliz fin de semana. Hasta luego.